Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso cojín. Se ve exactamente igual por los dos lados, mide aproximadamente 32 centímetros. Está hecho con lana gruesa de 4 milímetros de grosor, aproximadamente unos 180 gramos, y un ganchillo de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a partir desde esta flor que ya les enseñé a hacer en otro video. Hoy la vamos a convertir en un cuadrado porque así la vamos a poder utilizar en muchos más trabajos. Yo voy a utilizar lana de color verde clarito, pero cada uno puede usar la combinación que más le guste. Hacemos el nudo. Vamos a tomar cualquiera de los pétalos. Estos vendrían siendo los pétalos. Y vamos a conectar la hebra justo en esta parte, en el color rosado del primer pétalo. Tomamos ahí la hebra de color rosado, hacemos el nudo y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos al siguiente, exactamente en el mismo lugar, pasamos el del centro. Y justo aquí en el pétalo hacemos un punto bajo. Y nos quedan 4 cadenas detrás del pétalo central. Hacemos una cadena lazada y en el punto del centro vamos a hacer un punto alto. Una cadena, pasamos al siguiente pétalo. Unimos con punto bajo. Volvemos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas que van a quedar detrás del pétalo central y unimos en el próximo con punto bajo. Hacemos una cadena y ahora en esta parte, en el punto del centro, vamos a hacer puntos triples. Damos 1, 2, 3 vueltas. Tomamos aquí, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Ya tenemos uno en el mismo lugar. Dos y 3 puntos triples. 3 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos triples. Pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Repetimos un segundo. Y un tercero y último en el mismo lugar. Y nos queda algo así. 6 puntos triples separados por 3 cadenas. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Una vez vamos a repetir esto entre pétalo y pétalo y una vez esto para crear las 4 esquinas. Ahora terminamos aquí, hacemos una cadena, venimos detrás del primero, tomamos y hacemos punto bajo. 4 cadenas. Vamos al siguiente y lo unimos con punto bajo para que nos queden las 4 cadenas detrás del pétalo. Una cadena, en el centro hacemos un punto alto, una cadena, unimos en el siguiente y en este siguiente espacio volvemos a repetir esto. 3 puntos triples, 3 cadenas y 3 puntos triples. Así vamos a ir repitiendo. Una vez va a ser punto bajo, punto alto solamente y otra vez va a ser una esquina. Una vez completemos la esquina número 4, lo voy a voltear por la parte de atrás para que lo puedan ver. Terminamos aquí con la última.
hacemos la cadena y unimos con el punto deslizado donde comenzamos. Nos queda exactamente así. 1, 2, 3 y 4 esquinas. Y en el centro tenemos un punto solo, un punto solo, un punto solo y un punto solo. Ya tenemos armada la forma para comenzar a hacer el cuadrado. Ahora cambiamos el color. Yo voy a estar utilizando un color blanco, pero cada uno puede elegir la combinación y en el orden que más le guste. Vamos a comenzar conectándolo en esta parte, aquí justo del pétalo central, encima del punto, vamos a conectar la hebra. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Donde tenemos el espacio de 2 cadenas y el punto solo, justo en ese espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo lugar. Encima del punto hacemos otro punto solo. En el espacio hacemos 2, 1 y 2 juntos. Encima del punto bajo hacemos un punto alto. Y donde está el pétalo central vamos a hacer solo uno. Y esto lo vamos a repetir en todos los lados. Donde esté el pétalo central, tenemos 3 hojitas, 1, 2 y 3. En el del centro vamos a hacer solo un punto. Pasamos justo encima del punto bajo, hacemos un punto alto. En la cadena de separación también hacemos un punto alto. Llegamos aquí donde están los puntos triples en relieve. Aquí vamos a hacerlos en relieve pero doble. Hacemos una y 2 vueltas. Tomamos así por detrás, solo tomamos el gancho, lo pasamos por detrás del punto, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve doble. Lazada en el centro, entre punto y punto hacemos un punto alto. El de relieve lo hacemos doble. 2 vueltas en el gancho, pasamos por detrás y lo hacemos doble. En el medio hacemos punto alto. Y de nuevo el último en relieve por el frente doble. Ya tenemos estos 3 donde están las cadenas. Hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ya tenemos la mitad de una esquina. Ahora vamos a completar la otra mitad. Hacemos doble lazada porque corresponde el punto en relieve doble. Lo hacemos doble para que mantenga la misma altura. En el centro hacemos un punto alto, punto doble, en relieve por el frente, en el centro, punto alto y el último en relieve doble que pertenece a esta esquina. Ya tenemos una esquina. Hacemos lazada, en esta cadena hacemos un punto, encima del punto hacemos uno, el espacio que está en el centro del pétalo siempre mantenemos un punto alto, punto sobre punto, volvemos a llegar al espacio de cadenas, aquí son 2 puntos altos en el mismo lugar, un punto encima, 2 puntos en las siguientes cadenas,
uno encima, volvemos a llegar al punto central, que lo mantenemos siempre con un solo punto alto, otro encima del punto, uno en el espacio de las cadenas, y ahora estamos de nuevo en los puntos en relieve, que vamos a repetir lo que hicimos aquí. Tomamos el primero, doble lazada, lo tomamos por el frente y hacemos un doble punto alto. En el centro, punto alto. El siguiente, doble en relieve por el frente. En el centro, punto alto, doble en relieve. Y donde están las cadenas de separación, dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo lugar dos puntos altos. Así vamos a repetir las 4 esquinas. Aquí ya tenemos aproximadamente casi la mitad del cuadrado. Ahora repetimos los 3 puntos en relieve por el frente, 3 en el centro y continuamos repitiendo. Un punto encima de cada punto, uno en el centro, donde están las cadenas de separación. En este lado son 2, uno encima, 2 y así vamos a ir repitiendo las 4 esquinas. Una vez terminamos toda la vuelta, hacemos un punto justo en el pétalo central y unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Volvemos a cortar porque vamos a cambiar una vez más el color. Retomamos el color rosado. Podemos comenzar ahí donde terminamos o en cualquiera de los 4 lados. Tomamos una esquina. Hacemos el nudo. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y ahí mismo hacemos un segundo punto alto. Hacemos lazada encima del primer punto, hacemos uno, encima del segundo, hacemos otro punto alto. El punto que está en relieve lo mantenemos en relieve pero simple por el frente. Lo estiramos para que tenga la misma altura de los demás puntos. Ya tenemos el punto en relieve. El siguiente hacemos un punto alto. El que le sigue lo hacemos en relieve con una sola lazada, pero si lo estiramos para darle altura, si no nos va a quedar encogido y no nos van a quedar parejos. Hacemos lazada, hacemos uno, el de relieve, lo volvemos a hacer en relieve por el frente. Ahora llegamos aquí, tenemos 2 puntos, los vamos a tejer, 1 y 2 puntos. El tercero lo vamos a utilizar para unir el pétalo en la parte de abajo. Hacemos lazada, venimos aquí donde está la cadena de separación, pero tomamos solo la parte de atrás de la cadena. Tenemos 2 argollitas, tomamos solo la de atrás. Tomamos ese, venimos al siguiente punto, sacamos así las 2 hebras y hacemos el punto alto. Y ya nos quedó unido. Continuamos haciendo punto por punto. Aquí ya no tenemos que hacer relieve porque no tenemos ningún punto en relieve. Solo es donde tengamos los puntos en relieve donde los vamos a hacer. Seguimos punto por punto. Hasta que lleguemos a donde nos toca unir el próximo. Para saber exactamente, vienen a este lado. Después del punto en relieve del último, dejan 2 y en ese es donde lo van a unir.
Entonces tenemos que tejer un punto más. Así no se van a confundir y van a saber exactamente dónde lo tienen que unir. Relieve, dejan 2 y en el tercero es donde lo tienen que unir. Tomamos aquí la parte de atrás de la cadena. Ahora venimos aquí al punto, sacamos así las hebras y completamos el punto. Y ya tenemos el segundo pétalo unido. Ahora continuamos con los otros 2. Punto por punto y llegamos al punto en relieve. Lo mantenemos en relieve por el frente y le damos altura estirando la hebra. Punto sobre punto, punto en relieve, punto sobre punto y el último en relieve. Son 3 puntos en total en relieve en cada mitad. 3 en este lado y 3 en el otro de la esquina. Ahora corresponden estos 2 regulares. Y llegamos a donde están las cadenas de separación. ¿Dónde están las cadenas de separación? Hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ahora volteamos y continuamos repitiendo lo que hicimos en este lado. Continuamos. Hacemos un punto en el primero y uno en el segundo. Punto en relieve, punto sobre punto, punto en relieve, punto sobre punto, punto en relieve, 2 puntos y unimos el pétalo en el tercero. De ahí punto por punto. Cuando lleguemos a este lado, después del de relieve, dejamos 2 en el tercero, unimos el segundo pétalo y continuamos. Punto por punto, relieve, punto, relieve, punto, relieve, 2 puntos y en el centro hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto que hicimos en este lado lo vamos a repetir en las 4 esquinas. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos aquí a la esquina donde comenzamos con 2 puntos altos. Ahora debemos completar la otra mitad de la esquina haciendo otros 2 puntos altos. 2 cadenas y unimos en el punto número 3 con punto deslizado y cortamos la hebra. Tomamos el color blanco, hacemos un nudo y lo colocamos en cualquier esquina. Comenzamos en este punto para que sea más fácil. Sacamos así y lo vamos a cerrar un poquito. Tomamos la siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Siguiente, sacamos, deslizamos por dentro. Vamos al siguiente punto y deslizamos por dentro. Así vamos a ir haciendo todo alrededor y nos va a ir quedando esta cadena entrelazada. Vamos al siguiente, sacamos, pasamos. Siguiente, pasamos y sacamos. Hasta que lleguemos a la próxima esquina. Llegamos al último punto en la esquina y tenemos las 2 cadenas que pertenecen aquí a la separación. Ahí también vamos a hacer lo mismo. Tomamos la primera por dentro, la segunda. Cuesta un poquito, pero tomamos y hacemos así el punto y pasamos por dentro. Y ahora sí continuamos con los demás puntos dando toda la vuelta. Se va a ver algo así. Seguimos repitiendo todo alrededor hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos y cortamos la hebra. Cuando lleguemos al final, terminamos el borde de color blanco. Así se ve por el frente, así se ve por la parte de atrás. Ahora volvemos a colocar la hebra para hacer la próxima vuelta. Hacemos el nudo, conectamos en la esquina por dentro de los puntos y hacemos 2 puntos altos. El primero, que se compone de 3 cadenas, y el segundo. Este es la mitad de la esquina.
Ahora vamos a tejer un punto por cada uno de los puntos que tenemos acá en la base, pero vamos a tejer solo en la parte de atrás. Tomamos aquí solo la cadena en la parte de atrás y hacemos el punto. Vamos al siguiente, tomamos solo la parte de atrás de la cadena y hacemos un punto. Así vamos a continuar todo alrededor, haciendo un punto alto en la parte de atrás de la cadena hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos para mantener la esquina, y de ahí punto por punto en la parte de atrás. Así continuamos toda la vuelta hasta completar la última. Cuando lleguemos al final, a la última, comenzamos con 2 puntos, debemos completar la otra mitad, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas en el mismo lugar donde comenzamos en la tercera, 1, 2 y 3, hacemos un punto deslizado. La última vuelta vamos a hacer un punto deslizado más para estar en el segundo punto. Levantamos 1, 2, 3, hacemos lazada por detrás de ese punto, tomamos y hacemos un punto alto para que nos quede cruzado. Hacemos lazada, saltamos 1 y 2, 1 y 2. Tomamos primero este, hacemos el punto alto, lazada y pasamos el gancho así y luego por detrás. Tomamos el siguiente y hacemos otro punto alto y ya nos van quedando de forma cruzada. Si ustedes no los quieren hacer así, los quieren hacer solo una vuelta de punto sobre punto, también está bien, nada más que esto le da un acabado más bonito. Volvemos 1 y 2, tomamos el punto, hacemos el punto alto, lazada, y este que dejamos atrás solo tomamos hacia el gancho por detrás de este y hacemos el punto. Volvemos 1 y 2, sacamos, pasamos y el otro lo tejemos por detrás. Y ya nos van quedando algo así. Terminamos toda la vuelta. Cuando lleguemos a la esquina, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar y continuamos cruzando los 4 lados. Llegamos al final, en la última vuelta. Ahora vamos a completar la esquina. Hacemos 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos porque comenzamos con los puntos cruzados. Terminamos, en vez de tomarlo así, lo cruzamos para que ya nos queden y tomamos justo encima la tercera cadena. Ahora sí podemos cortar la hebra, hacemos el nudo y ya nos quedó completamente terminado. Después de terminar la primera pieza, vamos a tejer otra exactamente igual. Ya yo aquí la tengo lista. Vamos a colocar una con el lado del revés hacia arriba y la otra con el lado del revés hacia adentro, porque las vamos a unir y nos deben de quedar con el lado del derecho hacia afuera. Esto lo pueden hacer con ayuda de una aguja lanera, cosiéndola, o también la pueden unir con puntos bajos. Yo lo voy a unir con puntos bajos. Tomamos el color, puede ser blanco o color rosado, verde, cualquiera de los que utilizaron. Yo lo voy a hacer con blanco también. Comenzamos aquí en el primer punto y en el otro lado también en el mismo punto, para que no les quede faltando o sobrando al final. Ahí hacemos el nudo y ahí mismo hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente, nos aseguramos de tomar el mismo punto en la parte de atrás y hacemos punto bajo. Siguiente, el de atrás, punto bajo. Y así vamos a continuar repitiendo punto
por punto. Un punto bajo en cada uno de los de la base. Vamos a repetir esto hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, dentro de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos que pertenecen a los 2 de la línea anterior, una cadena y otros 2 puntos bajos. Y ya volvemos a mantener la forma de la esquina. Ahora continuamos repitiendo punto por punto. Tomamos aquí el primero que está escondido y venimos a la parte de atrás y tomamos el que le sigue. Y continuamos uno enfrente, uno en la parte de atrás, uno enfrente y el que le sigue en la parte de atrás. Así continuamos repitiendo toda la vuelta. Cuando lleguemos a la otra esquina hacemos lo mismo, 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo lugar hasta que lleguemos a la tercera esquina. Vamos a dejar este espacio abierto porque por aquí vamos a colocar primero el cojín y luego terminamos de coserlo. Cuando lleguemos a la otra esquina tenemos la parte de encima abierta. Ahora podemos colocar el cojín dentro. Lo acomodamos y luego solo nos queda terminar de cerrar con puntos bajos todo el borde hasta llegar a la otra esquina. Cuando lleguemos a la otra esquina la terminamos, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.